de contenido estamos haciendo hemos ofrecido un proyecto de la vida militar y vamos a empezar a investigar, queremos conocer qué ocurre cuando alguien trabaja o se sumerge en actividades que le interesan, que le gustan. Pero vamos, lo que la gente dice es que disfruto haciendo lo que hago, bien trabajando, bien cuando estoy haciendo actividades de ocio. Entonces, en todo esto parece ser que se ha llamado, le llaman de distintas maneras, concepto de flow, concepto de las experiencias óptimas, y nosotros estamos interesados en dos campos de acción, lo que son las actividades, las profesiones vocacionales, y otro ámbito que nos interesa sería el relacionado con el mundo de las tecnologías y todo lo que tiene que ver con las comunicaciones y las interacciones que se realizan a través de Internet, tanto la persona con el Internet como medio, como personas que utilizan Internet como punto de comunicación y de interacción, y cómo esas actividades atraen, que hace que las personas pasen tanto tiempo en Internet, estén tanto tiempo utilizando esa nueva tecnología social, y incluso se puede hablar por ahí, hay gente que habla de gente que experimenta procesos de adicción. Entonces, en ese sentido, me gustaría, como persona que utilizas mayoritariamente y que tu mundo es prácticamente virtual, o por lo menos tiene una gran dimensión virtual, que me explicaras por qué pasas tanto tiempo en Internet, que te proporciona ese tipo de relaciones que estableces, bien con personas que has conocido, porque también eres usuario de chats, de foros y de listas, o sea, todas las herramientas que te proporciona Internet tú las conoces, aparte de las herramientas más tecnológicas, pero las que implican relación social tú las conoces a fondo. De hecho, desde los principios de Internet estás metido ahí dentro. En vez de cansarte, lo que has hecho es cada vez utilizarlas e incorporarlas más a tu vida, por lo cual se supone que te proporciona un estado de bienestar, de gozo, me gustaría que me explicaras un poco cuál es todo ese mundo y cómo lo ves tú y qué hace que estés ahí dentro de todo ese mundo. ¿Podrías completar un poquito más? O sea, es un poco amplio si empiezo a hablar, no sé si... No, yo me gustaría que empezaras un poco a hablar de qué es para ti Internet, por qué te gusta, por qué te fascina, qué hace que estés en horas, por qué te lo pasas tan bien en Internet. Sería un poco empezamos a hablar, luego iremos matizando, pero cuando alguien te dice, va, cierra el ordenador y vete, tú dices, no, un momento, espera. Hay algo de ahí que te atrae, que te hace estar a gusto, que te hace disfrutar de esas experiencias con las actividades que te desarrollan desde ahí dentro. Explícame un poquito, empezamos a hablar y luego vamos a decir una vez por ¿vale? Bueno, yo diferenciaría o diría varias cosas. Mira, primera, que los ordenadores empezaron a traerme antes de que existiese Internet. Luego, de un modo u otro, podríamos decir que el ordenador me ha traído antes de que existiera esta capacidad de relación que es Internet, etc. Pensar por qué me puede atraer Internet o las relaciones sociales vía Internet, pues me es difícil, no tengo una explicación clara. Ahora bien, ¿qué creo que tiene o qué características tiene que puedan favorecer? Y estoy intentando un poco filtrar por lo que comentas eso del estado de flow, del estado de flujo y todo esto. Yo creo que son relaciones mucho más creativas. Estás sujeto a un azar mucho más grande en el tipo de relaciones que puedas tener, y hay una menor, o sea, se inmiscuye menos el aspecto físico y estar directamente hablando con otra persona. Entonces, creo que, sobre todo en mi caso, que me gusta más debatir temas mentales, o sea, ideas, ideales, representaciones de la realidad, etcétera, etcétera, que involucran muchísimo la mente. Es muchísimo más fácil hacerlo sin el obstáculo o la interferencia del cuerpo físico, de la presencia física, vía Internet. Es más, pues la secuencia de presentación en Internet obviamente cambia, a veces escrito por ahí. En la vida real primero te presentan a una persona o ves su cuerpo físico, empiezas a conocer cosas de ella posteriormente, después de esa primera impresión, está su comunicación no verbal,
la relación con eso, la paralingüística, etcétera, etcétera. Esto está totalmente ausente en el chat. De modo que hay, yo creo, vía libre para que el pensamiento sea el que primero se desnude. En la medida que es el pensamiento el primero que se desnuda y tú puedes jugar también con preguntas bastante atrevidas como para obtener respuestas suficientemente interesantes desde mi punto de vista, pues encuentro como idóneo una relación tiempo-esfuerzo la utilización de internet y del chat, a diferencia de las relaciones normales. Esto yo añadiría, o a esto añadiría, la cantidad de relaciones posibles. En la vida normal, pues desgraciadamente, pues por la posibilidad física, nos tenemos que limitar a la gente que vive cercana a nosotros, geográficamente, en nuestro puesto de trabajo. Si algún día salimos hoy de fiesta, pues las pocas personas que representan. Hay también unas reglas de cortesía, que no puedes estar hablando con una persona 4 o 5 horas, en fin, si están incurriendo en cosas poca educación, etcétera, etcétera. De modo que el mundo real, en cuanto al debate del pensamiento, como a mí me interesa, y además con un mínimo de tiempo y ahorro de tiempo, pues tiene serias desventajas con respecto al chat. El chat es infinitamente más creativo en este sentido. Puedes encontrar rápidamente una conversación interesante, creativa, generativa, de ideas nuevas, etcétera, etcétera, muy antes de que esa persona pues esté dispuesta a hacer su fotografía o su vídeo, o que eventualmente en un futuro pues quedes con ella para verla físicamente. Sin embargo, perdona que te interrumpa, hay quien dice en ciertos artículos, bueno, la gente de la calle, oyes hablar de la gente y dice, bueno, pero es que las relaciones por internet, como la gente no se ve, pues las relaciones son de menor calidad que la comunicación tradicional, donde nos tocamos, nos vemos. Tú has hablado de que precisamente eso sería un favorecedor de lo que tú buscas, pero sin embargo hay gente que dice que no, que es una comunicación de menor calidad. Y entrando a esto en lo que decíamos, en el disfrute que se supone que te lleva a ti a permanecer en el mundo de internet, porque al fin y al cabo, si tú persistes es porque para ti es una actividad placentera introducirte en todo el mundo de internet y todo lo que te proporciona. Tú crees, sin embargo, por lo que me acabas de decir, parece ser que para ti sería favorecedor, es decir, en contra de lo que mucha gente opina, de que el hecho de que no esté la presencia física disminuye la calidad y por lo tanto sería una forma de entorpecer el disfrute. Para ti, sin embargo, parece ser que es lo contrario. ¿Estoy equivocado o te entiendo? Sería favorecedor en vez de... Sí, no, yo creo que también la cuestión evolutiva, claro, aquí, a medida que un ser humano evoluciona, accede a la universidad, estudia, etcétera, etcétera, probablemente empieza a tener el placer, se desplaza, yo diría, incluso, no solo desde los sentidos hacia un mundo más mental, ¿no?, de representaciones o contemplaciones de la realidad, sino que también, o sea, esto que he dicho antes de los sentidos también se desplaza. Yo creo que, bueno, cuando uno no tiene una capacidad estética grande, o sea, que se involucra la vista o el oído, la música, como arte superior o la pintura, o incluso la utilización del... Bueno, estoy hablando de sentidos únicamente, después pasaré a otros. Probablemente uno pues trasciende un poco cierto tipo de sentidos, por ejemplo el olfato y el gusto y el tacto, ¿no? Que son, desde mi punto de vista, pues sentidos, bueno, una persona a medida que evoluciona pues deja un poco de lado. No lo digo correctamente o no, pero bueno, especialmente yo no tengo una predilección excesiva por el sentido del tacto, de tocar a esa otra persona, por olerla o tocarla, o chuparla o gustarla. ¿Y verla? Bien, obviamente internet estamos incluyendo cada vez más el audio y el vídeo, la videoconferencia es vídeo, vista y oídos, audio, como están incluyendo esas cosas. Yo personalmente no encuentro, mi fuente de placer se desplaza cada vez más hacia lo audiovisual, en todos los rangos de la vida, pero también hacia lo simbólico. O sea, que léase la utilización del lenguaje pues, más o menos correctamente entre dos personas y ser creativo con el juego de ese lenguaje. El lenguaje ya es lo que decía
al parlar según un sistema de símbolos o lo que la gana, y me estoy comunicando con esa persona vía el lenguaje. Esto evidentemente exige un esfuerzo de abstracción bastante grande. Y si tú lo que quieres es expresar ideas creativas y llegar a la otra persona y que la otra persona llegue a ti, primero hay un constreñimiento muy grande de tiempo, o sea, el tiempo es fundamental, pero también no puede ser farragoso y tener una verborrea larga a la hora de escribir, porque los no dan de sí. Segundo, tienes que tener unas ciertas capacidades de sintaxis, de expresión, incluso de la palabra en este caso escrita, y o después de la palabra visual, cuando es un audio, pues a la hora de expresarte, etc. Por lo tanto, yo personalmente no soy una persona que necesite especialmente o primariamente el tacto sobre abrazar a la otra persona, y por eso creo, incluso desde mi punto de vista, creo que esto tiene connotaciones evolutivas. Y me atrevería a decir que, bueno, que aquella persona que necesite mucho eso, bueno, no digo que es patológico, pero sí que probablemente corresponda a unas escaleras evolutivas, ¿no? Que tarde o temprano pues, pueda trascender. Esto no quiere decir que uno prescinda de eso, o que pueda vivir sin el abrazar y el tocar, y eso es una serie absurda, es un ser humano, ¿no? Pero, no sé, me encuentro más a gusto en el terreno de las ideas y cómo moldeamos como alfareros un poco pues, las ideas intercambiadas con las otras personas. Acabas de decir una cosa importante que has dicho que se supone que, bueno, en la medida en que esas interacciones, claro, al no haber presencia física, no haber tacto, hay unos sentidos que cobran más relevancia y sobre todo más que sentidos, has hablado de habilidades, capacidades como el lenguaje, como la creación gráfica, la capacidad de ser elocuente, de atraer, no por el cuerpo, sino por otras características o habilidades. Entonces, ¿tú crees que te encuentras una gusto en internet, te mueves bien, te atrae, cada vez estás más tiempo, porque esas habilidades que se supone que se requieren para las interacciones virtuales, que son mentales, las dominas, es decir, suponen que te sientes a gusto, no tienes miedo a que te desborden, entonces te encuentras a gusto, tus habilidades para el desarrollo de lo que se supone que te pide la interacción, es decir, va sobrando. Bien, va sobrando, no es sentido decir, todo el mundo tenemos un miedo de ver, pero no tienes miedo a no saber qué decir. Por ejemplo, hay gente que cuando entra en internet dice, ay, es que no sé qué decir, no sé qué escribir, me bloqueo. ¿Crees que se necesita para sentirse un a gusto en internet ciertas habilidades? Vamos a verlo. Los que me conocéis un poco sabéis que, bueno, solo tengo en la web también puesto que el libro este de mística práctica era un poco como el eje vertebral, la columna vertebral un poco de mis ideas, y de ahí nacía pues un poco lo que después he hecho, pues he hecho articulitos, o he dicho cosas, o teorías mías y tal. También en la web he puesto que desde que no escribo mística práctica debería considerar todas mis conversaciones del chat, las que he puesto por ahí, las privadas que no he puesto aún, evidentemente, como la continuación lógica de mística práctica. Cuando digo esto quiero decir que mi fuente de creatividad creo que sigue, en este caso, pues utilizando el medio de internet, en este caso el chat, en principio con los chats generales, también con los chats individuales con alguien, con Ima publiqué algunos no, casi todos los chats que tuvimos durante una época, y ya accedió a ponerlo ahí. Entonces, sí, yo me siento creativo, o sea, en la medida que yo estoy en internet y siento que puedo manifestar mis vivencias, mis experiencias, gracias a la interacción de las preguntas de los demás, a su respuesta, a sus enfados, o sus alegrías, o sus admiraciones, o insultos, o lo que sea, en la medida que yo responda a todo eso, me siento creativo, creo que realmente estoy haciendo algo realmente interesante. O sea, por el término, por la entrevista que tú quieres, pues que se acerca al estado de flow, ¿no? De estar muy a gusto, de no sentir pasar el tiempo, etcétera, etcétera, y de escribir un montón, ¿no? Entonces, no siento que esté perdiendo tiempo. Y cuando lo siento, bueno, pues normalmente me escapo de esas conversaciones, sí, y busco espera, otras. no, me refería que si, por ejemplo, si estar en internet requiriese, imagínate, bailar, ¿vale? Una actividad que tú no dominas y que no... ¿Tú crees que te sentirías tan atraído, seguirías... ¿Supondría, por ejemplo, un reto para ti tener que aprender a bailar para poder estar ahí dentro? ¿O es el hecho de que tú tienes...
te mueves bien en la conversación, eres bueno, tienes una formación que te permite tener diversos campos de conversación, eres una persona más o menos culta, que puedes moverte bien y rápido, y entonces respondes a lo que se supone que requiere Internet. Es decir, estás a gusto, te mueves, quieres volver, porque de una forma u otra las interacciones de Internet refuerzan tus habilidades. ¿Tú crees que si fueras ignorante te moverías bien dentro? En las relaciones con personas, estamos intentándolo y luego hablaremos de esta cosa que te quería comentar, pero... No estoy seguro. Lo que voy a decir ahora no estoy seguro, pero intuyo que hay algo más, porque no exactamente tener unas grandes capacidades, vamos a llamarlo así, cognitivas, verbales o expresarse por medio de la escritura, etcétera, etcétera, sea determinante, aunque creo que sí que es un factor importante, modulador, hacia arriba o hacia abajo, algo así, sí que es un factor que creo que influye, pero no el determinante, creo. O sea, no sé, entiendo que una persona, por ejemplo, muy sociable, a lo mejor, pues igual que utiliza el teléfono mucho, pues para hablar con sus amigos, amigas o lo que sea, pues a lo mejor es más proclive a utilizar también Internet. Y esto no es exactamente hablar de facultades, digamos, cognitivas muy desarrolladas o algo así. Lo que sí entiendo es que para que este tipo de relaciones sean realmente interesantes, una persona debe estar centrada más en la relación que en las personas. Esto es fundamental. Una persona, para que sea creativo, entiendo yo, ¿no? O sea, las personas buscamos relacionarnos y buscamos más bien, valga la redundancia, personas, ¿no? Pues un fulanito, un Juanito, una Juanita, una Pepita, un Pepito, que me tienen internamente y que es una persona guay, que me ha llenado, en fin, todo. Siempre que se busque esto, evidentemente el sistema es limitado a la medida que encuentras a alguien que crees que cubre tus necesidades, y ahí entramos en la cuestión básica, y entonces, bueno, pues la búsqueda entonces aminora en la medida que estás muy a gusto con esa persona y tal. Esto sucede también en mí, pero no creo que sea el factor fundamental, la persona en sí. O sea, probablemente yo estoy más enamorado de la relación que se genera. Si la relación es realmente creativa, vamos a llamarlo así, permite explorar, ser genéricamente positivo, en el sentido de que generas cosas nuevas, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que la relación continúa, sigue y se mantiene, etcétera, etcétera. En la medida que no, pues las cosas, o en la medida que evidentemente degenera hacia una relación más personal, donde hay dos polos personales, y yo y mis necesidades, y tú y mis necesidades, pues probablemente se pierde, bueno, se parece más a las relaciones normales entre personas, y entonces a lo mejor Internet tiene menos interés, desde mi punto de vista. No, esto que acabo de decir, pues no estoy muy seguro de lo que estoy diciendo. O sea, pero creo que es así, es mi visión profesional. Todo el rato, desde que estamos hablando un poco pues del tipo de relación que hace que tú sigas teniendo interés por entrar en Internet, que hace que tú te pases muchas horas allí. Evidentemente, si te pasas muchas horas es porque hay algo que te hace, que te motiva, que te atrae. Pero, por ejemplo, has hablado antes y has introducido y has dicho, hombre, hay veces que tengo conversaciones de las que no resultan interesantes y me largo rápidamente. Cosa que Internet también te lo permite, porque sabes que, claro, cuando no hay una presencia directa, tú dices que te llaman por teléfono, que tienes que ir a cenar y haces un tiempo. Evidentemente eso hace que, por ejemplo, tú las relaciones que estableces a través de Internet haya relaciones más o menos interesantes y otras que no son, evidentemente, pero cuando empezábamos, recuerdas que te decía, bueno, pues esta película lo que buscamos es que la gente disfruta haciendo ciertas actividades. Me gustaría que me explicaras un poco en un tipo de, por ejemplo, una interacción, una charla de chat, una tarde de chat en la que empiezas a hablar con alguien que no conoces, por ejemplo, o que conoces, pero el hecho de que transcurren 2 o 3 horas, y cuando acabas has disfrutado, has tenido una experiencia, dices, bien, qué bien me lo he pasado, cómo me ha gustado, ¿cómo definirías ese estado, esa experiencia que has vivido? Que por lo que tú me comentas y por lo que tú parece ser que has experimentado a través de Internet, no siempre, evidentemente, pero con algunas personas sí que las has vivido.
es decir, hemos hablado un poco de las condiciones, de cómo el medio favorece que tú sigas entrando ahí, pero cuando tú tienes una relación guay, una charla guay, ¿qué experimentas? ¿Cómo estás? ¿Qué ocurre ahí? Primero cabría decir que es significativo es que este tipo de relaciones mías mayoritariamente son, ya lo digo entre comillas, sexuales. Cuando digo sexuales no me refiero a genitales sexuales, no quiero decir que son entre mujeres. Yo, el 97% de las relaciones que tengo por internet son hombres y mujeres. Esto es una continuación un poco también de mi vida, en la práctica. Siempre he pensado que las conversaciones entre personas del mismo sexo son bastante más aburridas. Siempre me da la impresión que las relaciones con el mismo sexo son relaciones o muy banales o demasiado también elevadas. Las relaciones que se dan entre hombres y mujeres suelen ser pues de una calidad, digamos, aceptable, intermedia, y no falta ni la banalidad, ni hablar de fútbol y todo esto, y sea la cosa excesiva, que sea lo serio que será, pues, no sé, entre hombres. Entonces, en un principio, yo lo que diría son relaciones que digamos sexuales, no sexuales en el sentido genitales, esto sino en el sentido de que se dan entre hombre y mujer, y pues lo que siempre son hombres y mujeres, lo que está operando ahí realmente es una atracción, algo así, pues eso, si fuera Freud, pues digamos, es una relación sexual sublimada en forma de afecto, amistad, si me quieres, ahí está el enamoramiento siempre flotando en el aire, etcétera, etcétera. Entonces en esto encontrar una continuación de algo que también en la vida normal, ya en la vida normal me refiero a la vida sin internet, ya tenemos. ¿Qué encuentro ahí? Bueno, pues yo volvería a decir lo mismo, o sea, lo que en la práctica en general no suelo encontrar, lo suelo encontrar porque no hay personas o no hay esas posibilidades o no parece educadamente correcto, etcétera, etcétera. No te preguntaba qué es lo que encuentras, sino cómo vives esas 3 horas de chat, por ejemplo. ¿Cómo experimentas tú esas 3 horas de chat? Cuando alguien te dice, son las 10, no te has duchado, tenemos que ir a cenar. Y tú llevas desde las 6 hablando con alguien y de momento de, uy, ¿qué ha pasado ahí? Porque has estado 3 horas con alguien de momento y no sabe cómo vives. ¿Qué es eso? ¿Cómo has experimentado esa conversación? ¿Qué sentido? ¿Qué has Es un estado de atención. Pero no me lo intelectualices. No. Dímelo. No, es una... Como si se lo contara a mi madre, un poco. Pues el momento en que estás enfrascado en algo donde no hay sensación de esfuerzo. Me parece que estás como flotando en un mundo fácil y donde pues, no sé, trabajas en mi caso pues más en el mundo de los significados. Es difícil describir, sobre todo porque no eres consciente cuando estás viviendo todo esto, pues estás viviendo, pero sí que a veces si pasan las horas casi eso, el culo tienes totalmente cuadrado de usar el ordenador y todo eso, pues no tienes conciencia de tu presencia ahí delante, ¿no? ¿Algo más? ¿Es la vivencia? ¿Tú crees que te enriquece o te entorpece? Porque te gusta tanto, te engancha y te quita libertad, ¿La gente se ha enganchado a internet? Los momentos que vives, la animación, las horas, todo eso, todo esto puede ser. Tú te has entrado en relaciones de internet, pero quiero decir que yo antes también con los ordenadores, cuando estás programando en un ordenador, pues hay un estado idéntico. Espera, ahora entraremos ahí, pero te iba a hacer la continuación. No solo son creativos, sino que desde mi punto de vista son la columna vertebral
nace lo que yo soy, no al revés. O sea, está claro que el resto de situaciones de mi vida condicionan lo que soy. Pero la parte más, diría, esencial, profunda, importante, interesante o esencial, nace ese tipo de experiencia. ¿Tú dirías que la vivencia que tienes, por ejemplo, hay diferencia entre 4 horas programando o 4 horas navegando por internet, deseando todo el mar de información que tiene internet? Bueno, una tarde chula, vamos a decir, una tarde donde te lo pasas bien, te pasa el tiempo volando y de momento te vuelven a llamar a las 10 para decirte que tienes que ir a cenar y no te has duchado. Hay diferencias en esa vivencia que estableces entre tú y internet, que no es persona, sino es un ente de información, o las experiencias, o cuando has vivido esos momentos de atracción, de pasarlo bien, de disfrute con personas que no ves, que no tocas, pero que sabes que es una persona que está interactuando. Es decir, tú interactúas con otra persona que te provoca que pues, esa reacción que has comentado, ese enamoramiento flotante, esos polos opuestos, mientras que cuando no es así, te pasas toda una tarde navegando por desde que entras en Google y acabas en saber dónde. Hay diferencias entre la relación tú y internet, que no es persona, y tú y persona, que entonces internet es como medio solo. ¿La vivencia sería, para ti sería igual o hay diferencias cuando hay personas y cuando no? Involucradas. Yo diría que esencialmente la vivencia sí es la misma, pero que requiere habilidades muy distintas. Entonces, no es lo mismo tener habilidades para programar que tener habilidades para relacionarte con alguien. Son habilidades totalmente distintas. Pero la experiencia interior creo que es, yo diría, no soy capaz casi de distinguir, ¿no? Quizá no sé, esto me estoy aventurando. Perdona que te interrumpa, tú has dicho antes que las habilidades para que no tuvieras, o sea, ser muy habilidoso no sería un factor fundamental. ¿Cómo? Tú antes has dicho que lo que me han entrado yo aquí cuando te he preguntado, entonces tú crees que porque como eres un, entre comillas, erudito de internet, o sea, que mueves como pez en el agua en internet, ahora que te he dicho, no creo que sea una condición necesaria. Vale. Ahora, sin embargo, me dices, hombre, es que las habilidades que se requieren para una cosa y para otra son distintas, como que parece que sí que sean importantes las habilidades. No, lo que he dicho, lo que he contestado ahora es las habilidades involucradas en las relaciones interpersonales son habilidades de distinto tipo, aquellas necesarias, pues, por ejemplo, para programar o para estar enfrascado en un tema, digamos, durante mucho tiempo. Sin embargo, sospecho que interiormente subyace una misma energía o esencia. De modo que una persona que fuese muy capaz de estar absorbida durante muchísimas horas programando, probablemente sería un buen conversador, por ejemplo, a lo mejor, aunque fuera de ciertos temas, con otra persona sobre a lo mejor lo mismo, sobre programación o alguna cosa de esas. Es solo una sospecha y me doy cuenta que tampoco es exacto, porque puede haber personas que no tengan esa capacidad ni la aguanten la relación de estar escuchando al otro o que sienten que no, en fin, no les hace falta. O sea que... Pero estoy hablando de habilidades interpersonales, no estoy hablando de habilidades con respecto al uso del ratón, del ordenador y de... O sea, que tienes dudas respecto a que, por ejemplo, personas que pueden haber experimentado ese disfrute en un chat o que experimenten ese disfrute en un chat donde se requieren habilidades interpersonales, no serían incapaces, por ejemplo, de disfrutar programando. Cualquier una persona, un programador que se pasa 10 horas delante de su ordenador intentando descubrir PHP, luego si no tiene habilidades interpersonales lo metes en un chat y sale 2 minutos y no puede entrar. ¿Sí? ¿Tienes dudas al respecto? Porque la energía es la misma, pero por carencia de habilidades... No, vamos a ver. Igual que entiendo que la experiencia estética es muy parecida a la experiencia mística, y para la experiencia estética pues probablemente debes tener unas cualidades como pintor, como músico, distintas a las de un místico, pero que la experiencia, cumbre que tienes o llamémosle, no sé, la vivencia interior es casi la misma.
pues aquí acontece algo parecido. O sea, la persona que sea programadora, pues tendrá unas habilidades como programador, pero a lo mejor no tiene unas habilidades interpersonales ni será capaz de llegar vía las interacciones a ese estado como lo es capaz programando, y viceversa. Eso es lo que quería decir yo. Y otra cosa que has dicho antes que me ha resultado curiosa. Tú has dicho, lo que no sé si, ahora por ejemplo que estamos hablando, vamos a permite pues, relacionarte con personas y relacionarte, como acabamos de ver ahora, con información, que no son irresponsabilidades como tú has dicho. Antes tú me has dicho, o he creído yo entender, que si los objetivos que tiene uno del chat son claros, los tiene muy claro, como que dificultarían esa relación, ese disfrute, puesto que vas muy dirigido a lo que persigues. Me parece entender qué decías. Y de hecho me he anotado yo aquí, si los objetivos son claros podrían dificultar ese disfrute, puesto que si tú tienes muy claro lo que buscas y no lo encuentras, cierras y te vas. ¿Lo he entendido mal? ¿O piensas tú que la ausencia de objetivos favorecería el que uno experimente, disfrute, se lo pase bien, descubra? Pero que me dicen si son relevantes en personas, cuando hay relación entre personas o cuando solamente es internet y tú, la claridad de objetivo. Es que los objetivos, no sé, en mi caso, pues... Lo has dicho tú, ¿eh? Sí. Es que no veo. O sea, hay días que no tienes ningún objetivo, hay días que tienes un objetivo claro. No hay nada que realmente puedas decir que influya demasiado, ¿no? Y que realmente aún habiendo objetivos, la mayoría de relaciones suelen surgir interesantes, me refiero, suelen surgir cuando, o sea, distintas a lo que estabas buscando. Y a lo mejor estás buscando sexo y encuentras una relación totalmente intelectual sobre cultura o sobre música o filosofía o lo que sea, y viceversa. Por lo que estás diciendo, o sea, que tú, por ejemplo, en un chat, tú entras con unos objetivos claros, pero la relación que se establece es suficientemente atractiva como para que no te importe que te apartes de esos objetivos y proseguir por algo que no esperabas y buscabas y tenías de una intención. ¿Es eso? Sí, efectivamente creo que hay una componente fatal o impredecible en todo eso, que es realmente incluso pues, forma parte de esta forma de ser de Internet. Entonces, pero bueno, lo podemos aplicar incluso al mundo de las relaciones normales y siempre nos encontramos muchas veces con lo que no queremos enfrentarnos. Y eso no quiere decir nada. Entonces, no, pues el principio no está abierto a eso y forma parte del asunto y lo llevo bien. Dirías que por ejemplo, si imagínate, tú entras un día en un chat buscando sexo y te atrapa una relación intelectual, esa ruptura de objetivos, esa sorpresa te atrae, favorecería ese deleite o no? ¿No crees tú que tuviera relevancia? No. Vale. En general no. Con la navegación en internet, cuando no hay personas, ¿el papel de los objetivos crees que sería el mismo? En internet creo que será un fenómeno curioso, o sea, buscando unas cosas encuentras otras. Eso lo sabemos todos, pues, lo hayamos utilizado mínimamente por la misma naturaleza de internet. Tú buscas algo, estás haciendo un artículo, estás buscando pues algo que toque este tema, y encuentras un tema que tiene que ver con eso, pero a lo mejor no directamente, y de pronto dices, es que artículo más interesante, pero de esto otro que no es lo que estoy trabajando ahora. Y entonces, quizá de ahí te lleva a lo mejor media hora o una hora que has perdido buscando y encontrando y a lo mejor guardando esas webs, esos links que has encontrado ahí para después volver al tema original. Si es que tocas, si es que no te pierdes de las cosas. Yo creo que este mundo de relación pasa exactamente igual. O sea, uno entra en un sitio y navegando se encuentra o chateando se encuentra con lo que no quería, pero no quería no lo estoy diciendo en sentido negativo, es con lo que en un principio no había pensado y forma parte del mismo navegar de internet. Esto es válido tanto para las relaciones como para la búsqueda de información
de tipo convergente. Estoy refiriendo ahora convergente en el sentido de que estoy escribiendo un artículo con un objetivo específico, un tema específico, y no puedo evitar que en la medida que hago búsquedas sobre esto, encuentre temas relacionados con esto, que no es lo que estoy buscando exactamente, pero que sean muy interesantes y que me lleven a derroteros distintos. Y muchas veces eso que estás encontrando realmente te cambia tanto el panorama sobre lo que estás buscando que incluso te hace cambiar el artículo completo. Esto es lo que en relaciones es un poco igual. Que me explicaras un poco más porque cómo te sientes, cómo vives. Tú me has hablado de que en los momentos en que tú disfrutas y lo pasas bien, te pasas el tiempo volando, no tienes conciencia. Me has hablado de un mundo fácil, de un mundo de significado, como que te encuentras inmerso en... Parece que me hablas de cosas muy tangibles, muy... ¿Puedes explicar un poco más cómo te sientes, cómo lo experimentas? ¿Qué supone para ti ese estado de 4 horas que entras y sales en un momento? Me has dicho no tengo conciencia, me pasa el tiempo, estoy enfrascado. Es un mundo fácil, trabajo en un mundo de significado. ¿Me cuentas un poco más? Internet es un océano de conocimientos. Y luego para una persona que tenga afición al conocimiento, a las relaciones, se encuentra un poco pues, como un pez en el agua. Si lo que yo busco es otra cosa, si eso más bien contacto físico, ni abrace, ni que me besen, ni cosas, obviamente me encuentro con un fenómeno distinto. ¿Cómo te sientes tú? Sí. El mundo de las relaciones es, yo diría, bastante de acuerdo a lo que yo busco. Son mis necesidades. Si aplicáramos más luego aquí, pues probablemente yo me sienta a gusto en este mundo de relación y de descubrimiento y no en un mundo de conocer a alguien que sea el hombre de mi vida, o de mi vida, o eso. Cuéntame, ¿cómo te sentiste la última vez que dirías tú que disfrutaste muchísimo bien buceando en internet? O ¿cómo me describirías aquí? Imagínate que yo no conozco internet, no sé nada, me tienes que convencer de que... Yo creo que aquí, como todo en el mundo, hay nuevas pieles para las viejas ceremonias. De otra forma, como decía Baudelaire, pues el modernismo simplemente es aquello que es eterno, un 50% y un 50% pues lo que históricamente toca. Yo creo que Internet es un medio, define mucho la experiencia del futuro, pero la experiencia es idéntica cuando estás delante de una persona. Por ejemplo, cuando experimentas una empatía grande por alguien, o sientes que le quieres, que estás viviendo como latiendo un poco con él, en sintonía con lo que te está contando, y notas que muy pocas palabras consigues hacerle preocupar, o sea, incluso que tienes un poder hacerle llorar o reír, etcétera, con una facilidad pasmosa, etcétera, pero eso es la naturaleza también, una especie de empatía o de poder o Sí, pero rapport, ¿cómo la sientes tú ahí? es que es lo mismo, yo creo que no hay diferencia entre Internet, el uso de Internet y lo otro. Pues diferenciame lo que tú considerarías otros momentos, otros estados de tu vida que no has llegado a experimentar. Si me pregunta, estados cumbre, experiencias cumbre, ¿Qué definirías tú por experiencia? aquella que cambia radicalmente tu trayecto, tu rumbo, tu comprensión del mundo, tu tono vital. No sabría explicar. ¿Y eso es diferente con lo que tú experimentas cuando estás en internet? Internet de esa forma tan profunda no existe. En general, sí, a veces en internet sucede también, pero es con personas. También a lo mejor entre
¿no? Leyendo algo, pero lo que lees no es porque estés en internet, no estás leyendo un libro. Pero no, en general son esos estados se dan en general fundamentalmente en soledad, en esta soledad. Pero no siempre, tanto en internet como en relaciones personales. Pero, ¿cómo las diferencias? Entonces me estás diciendo que, como que tú has tenido experiencias, pero también hay experiencias cumbre que serían distintas de lo que, más o menos estamos hablando de ese disfrute, de ese pasártelo bien, de ese pelea de conciencia del tiempo que hemos estado hablando, que te proporciona internet, que te proporciona relaciones, que te proporciona también otro tipo de relaciones, evidentemente, pero como estamos centrando la conversación en internet, pues leemos del fútbol ahí. Me estás diciendo que tú tienes otro tipo de experiencias en las que dominas cumbre, que las diferenciarías cualitativamente de lo que hemos estado hablando hasta ahora. Lo que hemos estado hablando hasta ahora, para ti no serían experiencias. ¿Cómo les llamarías? Respecto a esas experiencias. Experiencias igual que hay variables. Porque tú conoces un poco el término, ¿no? O sea, tú diferenciarías entre lo que estamos hablando del fluir, las experiencias estas óptimas de disfrute y las experiencias cumbre. Esas son distintas. Sí. Hablando un poco de la cumbre. Igual como existen variables estructura y variables contenido, o podrías centrar en los procesos, los contenidos y todo esto, yo creo que lo cumbre hace más referencia al contenido y el flujo hace más referencia al proceso. Estar en el proceso no es estar en la cumbre, estar en el proceso es estar en el proceso de subir o de bajar. Entonces la experiencia flujo es, yo diría, un camino, un intermedio o un estadio que nunca llega al cumbre. Y la experiencia cumbre sería un nivel ontológico distinto, de cualidad distinta a la experiencia flujo. La experiencia flujo, yo ahora cuando escribí la tesis, hablaba de sintonía parcial. Por ejemplo, cuando alguien sigue un ideal o persigue algo, un deportista que busca romper un récord, conseguir medalla o aprobar una plaza o una tesis, en fin, todo eso puede llevarte, o sea, eso, o simplemente el easy going de estar mirando algo que te encanta y todo eso, son experiencias flujo. Y son experiencias también que tienen en común con la experiencia cumbre en muchas cosas, pero la experiencia cumbre yo creo que es algo distinto. Que puedes llamar sintonía parcial y que tienen sintonía parcial y sintonía total, la mayoría la cumbre. Vale. Pero, ¿qué tienen en común y por qué la llamas sintonía parcial? Es parcial porque sí que hay un enfrascamiento del ego. El ego está como adormecido, ausente, si se quiere, pero ausente en el sentido de yo diría dormido, ¿no? Hay un estado también hipnótico, estás muy atento y todo eso, hay un cierto estado hipnótico de que no ves otra cosa más que lo que estás viendo, etc. Con la experiencia cumbre es algo distinto. Yo diría que hay un fenómeno de apercepción, utilizo este término, no sé por otro, esférico, de atención un poco total, de todo cuanto acontece y todo eso en la experiencia cumbre, que no se da en la flujo. La flujo yo diría que se llama una experiencia túnel, y la cumbre sería una salida del túnel. Durante el túnel tú estás caminando dentro de algo que te absorbe, pero que la resolución final pues, es un estado cumbre. Lo hemos comparado también como toda la excitación sexual hasta lo que es el orgasmo. Pues un orgasmo es ontológicamente distinto a toda la excitación sexual que te está llevando ahí, o no. Entonces tú dirías que toda la excitación sería un proceso de flow, sí, y el orgasmo sería Q. Correcto. Sería una cosa así. Un sentido mucho más amplio que eso. Seducción erótica. ¿Cómo? La seducción erótica sería flow. Y el orgasmo. No, lo he dicho, pero bueno, No, yo no, tú. Te pregunto. Ah, ¿me preguntas? Tú dirías, todo ese... Creí que estabas apuntando. No, el proceso de seducción erótica sería un proceso flow, sí, dices, sí, y el orgasmo sería la experiencia flow. Sí, en este caso, por ejemplo, en una relación con una persona, yo diría que hay un proceso de empatía, y el proceso final de la empatía, el epítome final, o
todo con su tipo. El estado final sería el estado de amor, a una empatía, amor. En el amor hay un estado de comunión con el otro, la experiencia cumbre, al cual eres uno con el otro. Y en el flow, ¿no? Es parcial, pero es parcial. Amor parcial. Por ejemplo. Descubrímelo. Bien, en un ¿Qué flow. amor parcial? En un flow tú puedes encontrarte con alguien, por ejemplo, que le gusten las matemáticas, dos matemáticas. Empiezan a hablar de matemáticas y se enfrascan en ese tema de matemáticas y se les pasa el tiempo. Recuerdo cuando en mis tiempos hablaba con Vicente Millán, por ejemplo, el portón, me interesan la teoría que hacemos del tramos oculto. Entonces, yo creo que es un enfermedad de sintonía parcial, o sea, de flow, ¿no? Estábamos a gusto y se nos pasaba el tiempo y después nos dábamos cuenta que era la hora de cerrar, que nos habíamos quedado solos, no nos habíamos dado cuenta. Eso es un flow, un estado de flow. Es un proceso, flow es un flujo, Heráclito, ¿no? Todo fluye, ¿no? Sin embargo, la experiencia cumbre es Parménides. Pero Es por- poco, es una sensación, ¿Por qué es amor parcial? No entiendo el amor parcial, el amor total. Me lo pica. Ya. Vamos a ver. En la experiencia cumbre hay algo distinto, es cualitativamente distinto. Para empezar, yo diría que, aunque evidentemente es dinámica, y estoy intentando ahora ser más didáctico que exacto, en la experiencia cumbre hay una sensación más estática. Es como Parménides que decía, todo permanece, ¿no? Lo contrario de didáctico. El flujo, como su propio nombre dice, todo fluye. ¿De acuerdo? En el estado de flujo es un easy going, ¿no? Que se dice en inglés, ¿no? Un ir fácil, un desarrollarse fácil, es un enrollarse con algo, ¿eh? Es el to be in the group, es un poco lo que habla el Peter Secker, que le llama el alineamiento, ¿no? En algo. Pero en la experiencia cumbre yo creo que hay una... La experiencia es superior, en otro sentido. Es como, yo diría que uno es invadido por una presencia. Esa presencia, no estoy entrando ahora en entidades o lo que sea, pero lo cierto es que esa entidad incluye al otro y a ti. Y a la vez... Eso sería el amor. Sí, yo creo que es la esencia del amor. O sea, date cuenta que el otro, tú eres el mismo. Pero de verdad, no que os fusionáis los dos, o que en el amor los dos se unen y los dos son uno, que hay parte del real, ¿no? Realmente el otro y tú eres lo mismo, lo percibes, porque es una percepción directa. Pero no solo eso, sino probablemente con todo lo que te está rodeando. Todo forma un todo interconectado. Y en la medida que todo está interconectado, la noción de flujo desaparece. Eso ya de que fluye, que fluye. Eso que fluye cuando tú captas una gran realidad, una magna realidad, con infinitas interrelaciones de arriba y abajo, interconexiones y todo eso. Es lo que tú decías, la sensación de estática. Del mismo internet, ¿no? Es infinidad de flujo, pero no es un flujo unidireccional. La sensación de... Mira, ahora creo que la sensación de flujo es una sensación como... Sigamos, estoy a gusto, ¿no? O sea, una sensación cuando el apóstol Santiago le dice en el monte Tabor al Cristo, hagamos unas tiendas aquí, quedémonos, permanezcamos aquí, ¿no? En la transfiguración en el monte Tabor. O sea, demos continuidad en el tiempo a esto. En la práctica sería, estamos en un bar tomando cerveza, estamos tan a gusto, cuando sigamos, pidamos otra cerveza, esto es interesantísimo y sigamos, ¿no? Nos encanta, queremos darle continuidad. Pero en el estado de cumbre, o sea, en el estado top sería, yo diría que las experiencias, vamos a llamarlo así, guays, podrían diferenciarse en su aspecto flujo y en su aspecto estático, ¿no? La experiencia cumbre, como su nombre dice, es cumbre, ¿no? Y cumbre, si coges y dibujas matemáticamente una cumbre, carece de tendencia, no tiene derivada, la derivada es cero, no hay tendencia. Mientras que en el flujo sí hay tendencia, y tendencia es seguir. En el flujo no. Por ponerme... Perdón, sí. En la experiencia cumbre no hay tal cosa. Hay, yo creo, pondría un poco la relación con el orgasmo, o sea, la sensación sexual. En la sensación sexual tú quieres como llegar o quieres llegar, hay una sensación, pero justo en el orgasmo no hay tal cosa. En el momento, entonces, en el momento cumbre, en la experiencia, yo diría de revelación, de insight, de ajá, de la gestalt, ese momento no hay una sensación de sigamos, no hay una sensación de
quiero continuar con esto. Eso está ni siquiera ni de sí ni de no. Hay una sensación de enajenación suficiente del ego como para haber perdido el sentido incluso de flow, de flujo. Creo que hay una estasis, pero una estasis, de ahí creo que viene lo de éxtasis, en vez de estasis, ¿no? Éxtasis, ¿no? O sea, fuera de el estar. Entonces tú dirías que en el flow hay ego. Sí. Un ego, vamos a decirlo así, alineándose, vamos a llamarlo así. Un ego que se alinea con algo y entonces tiene un easygoing, cada vez como una lubricación cada vez más grande que se va alineando con un tema de conversación, con lo que sea. Y qué guay, estamos aquí. Sí, el proceso de relación sería, claro, hagamos un tema que nos encanta, o de un cantante, nos gusta Sabina a los dos, y ay, el disco este y el otro, y cuando dice, y tal, y seguimos, y estamos llevando un proceso de flujo donde estamos discurriendo sin esfuerzo, que nos sentimos un discurrir, no digo que sea el tiempo, incluso queremos que esto continúe. Y querer que continúe y que sea la acción del ego, pues, sí, yo creo que hay dos egos, si quieres, como sintiéndose gemelos, pero aún dos egos distintos, ¿no? Como qué maravilla de haberte encontrado y que el tema más guay estamos tocando y todo eso. Sería un poco la desaparición del ego se daría entonces de las segundas. Sí. Uno sería estado y el otro proceso, como tú has dicho. Sí, bueno, sí, pues yo veo que el estado de flujo, igual que por ejemplo la excitación sexual puede llevar o no al orgasmo, según, pues yo creo que el estado de flujo puede o no llevar a un estado puro, pero no siempre, no sería obligatorio. Es más, pues igual si ponemos una analogía, pues de una persona adolescente o de la pubertad que aún tiene dificultades para llegar al orgasmo, porque no ha desarrollado esa capacidad, pues yo creo que los seres humanos pasan una cosa igual, personas que no llegan nunca al cumbre, como máximo pasan por un estado de flujo hasta que se agotan o se aburren o llega una discreción mayor o algo así, que la separa del estado de flujo y no llega nunca a tener una cumbre. Pero la cumbre es definitivamente, definidamente cuando lo experimentas, yo creo que cuando uno diferencia claramente el orgasmo de todo lo que lleva a la fase de meseta, creo que es un estado, una analogía bastante exacta. O sea, es distinto. El estado de cumbre es distinto, es una cualidad distinta. Incluso me atrevería a decir que esto ya sé las connotaciones que puede tener. El estado de cumbre es un estado masculino, es con una fuerza. Además te das cuenta que es una fuerza que no puede estar mucho tiempo. Igual que una persona no puede tener un orgasmo durante una hora seguida, probablemente. ¿No? Sí, el organismo no lo aguantaría. El estado de cumbre pasa algo parecido. Lo que intuyo, quiero decir también con respecto a la experiencia cumbre y la experiencia de flujo, que lo que Maslow, por ejemplo, decía que los autorrealizados plenamente sanos, que eran los Y, probablemente tienen unas experiencias flujo, son personas que fluyen, ¿no? Mientras que los autorrealizados Z o los trascendentes probablemente son personas que tienen más estados trascendentes, pero no decir que tengan flujos también, ¿no? Y podríamos decir que las personas que están por debajo de la autorrealización, tanto la Z como la Y, las personas que están motivadas por logros y todo eso, son personas que aún no tienen experiencias de flujo de forma, yo diría, permanente o de forma habitual. Claro que las tienen, por esto lo tenemos como mundo. Una pregunta. Pero probablemente, lo que quiero decir es que probablemente intuyo que los que no están autorrealizados, y ahí distinguimos entre los sanos, que serían los flujos, los fluidores, y los extáticos, o que serían los de Z, los que no llegan ahí, su motivación es más, pues bueno, el logro, y todo ahí sí que está involucrado el esfuerzo, que sería un poco lo contrario. ¿Y ahí no habría flow? Sí y no, o sea, yo entiendo que ahí lo que habría es flow, pero de forma más bien esporádica, no permanente, no representativa, si la hay ellos no se dan cuenta. No forma parte de su vida, de modo que si tú les preguntas sobre su vida a los no flows, los no autorrealizados, diría yo, te dirían que no, que su vida es esfuerzo naturalmente y que están donde están porque les ha costado esfuerzo. Creo que es la diferencia, ¿no? Una persona no fluida. Una pregunta, ¿tú crees que el flow se puede provocar? Sí,
sea, la gente, por lo que dicen, uno escribe lo que lees y tal, la gente después de haber tenido una experiencia, luego la busca, le reporta tanto, es tan... Yo creo que la siente como tan... no solo se puede provocar, sino que de hecho, todo, por ejemplo, los medios publicitarios, los creadores de películas buscan continuamente estados de fuego, pues escenas románticas, escenas de lloro, de empatía, de alguien que le tratan mal, en fin, todo lo que genera un estado de comunión con las escenas y tal. Están buscando estados de flujo estáticos, vamos a llamarlo así. Yo es que esto le llamo más sintonía, ¿no? De sintonización, más o menos parcial, total, no creo, eso de la estática que hemos hablado, pero bueno, sí, todos esos de sí pueden ser provocados. También pueden ser provocados porque, bueno, pues por poesías, una persona que escriba algo muy bonito, pero no le falta que sean eso. Canciones, por ejemplo, hemos pensado nacionalistas, si una persona está muy nacionalista con las canciones de nuestra tierra, sí, con pero, un poquito de alcohol. Claro, entonces igual que uno dice, va, hoy, por ejemplo, uno que sabe que es de lágrima fácil, dice, voy a llorar un rato, pásame Leyendas de Pasión, coge el libro y sabe la cuarta página, o pásame un trocito de peli, que la quinta escena va a llorar. O sea, que sabe que se puede provocar el llanto cuando quiera, porque esas escenas le provocan. Con esa misma facilidad, ¿tú crees que alguien puede decir, me voy a tener una experiencia flow, ahora tornaré, me voy a internet a tener una experiencia flow? Creo que estamos tocando un tema muy amplio. Primero, creo que estamos tocando la esencia, el punto crucial que podría darnos la explicación de todo tipo de adicciones. Sean las drogas, sea la ludopatía, sea el alcoholismo, lo que uno quiera, ¿no? Afición a drogas, a lo que sea. Yo creo que estamos tocando exactamente lo mismo. Yo creo que todo el mundo en realidad está buscando los estados en general, ¿no? Estamos por ahí ahora distinguiendo entre los idiomas. De un modo u otro. ¿Cómo? Por medio de ir al fútbol. Y a gritar y a luchar por mi equipo y entonces sentirme identificado con una masa de gente más grande que todos gritamos en contra del árbitro o porque nuestro equipo ha ganado. Como sea, pero estamos yéndonos de fiesta a la discoteca y bebiendo cuba libres, alcohol y todo eso pues para deshacer el ego o bailando o en fin, todas estas cosas. Luego, los estados de flujo son, yo desde mi punto de vista, lo definiría como los estados que permiten la supervivencia del ego sin entrar en patologías serias. Pero déjame una cosa que acabas de decir. Tú dirías que, vamos a ver, en ese proceso de enganche que tú hablabas ahora de la ludopatía, por ejemplo, hay quien dice, no, hay una teoría que dice, la ludopatía, los ludópatas se enganchan porque bueno, buscan desesperadamente el conseguir el premio, pero como están, no buscan el premio, buscan la tensión del proceso de la incertidumbre, esa tensión de saber si les tocará o no les tocará. Como no controlan ellos los resultados, como eso teoría del refuerzo parcial, es tan difícil de enganchar a un ludópata porque como está reforzado por refuerzo parcial, nunca se sabe cuándo va, si cada 4 tiradas la maquinita le tira las pelas, pues les sometirían a un proceso de extinción y rápidamente. Entonces las teorías dicen, a los ludópatas es tan difícil desengancharlos porque el refuerzo es parcial, entonces nunca se sabe cuándo va a aparecer. Entonces ese proceso de incertidumbre, porque ellos no se controlan cuando aparece, dificulta el desenganche, ¿vale? Eso quiere decir que uno busca la tensión, pero no depende de él que la encuentre. Sería un proceso similar a lo que tú acabas de decir ahora. Es decir, uno busca el flow. Ahora, que aparezca la vivencia del flow no depende de la voluntad tuya de buscarlo. Tú puedes buscarlo, pero que aparezca no es cosa tuya. Tienes una parte de tu intención, pero hay otra parte que se necesita que no depende de ti. ¿De qué depende? Con independencia todo eso. Yo no tengo respuesta exacta para todo esto. Pero yo entiendo que la ludopatía, por ejemplo, es en el fondo una patología de la necesidad de logro. Entonces, en teoría están enganchando a personas que están necesitadas de logro. Igual que, por ejemplo, pues probablemente intuyo que es una adicción que creo que
se va a hacer muy pronto famosísima, que es la adicción al amor. O sea, las personas que son enamoradizas, en el chat esto hemos visto, sobre todo en mujeres, el estereotipo básico es una mujer de X años, separada, en fin, en general fumadora, en fin, luego la persona probablemente está enganchada a las necesidades de amor, los demás no, o sea, que son las sociales, donde está el amor y la pertenencia, pues está ahí. Entonces, quiere decir, la patología, ambos están experimentando estados flow, estados fluidos, vamos a llamarlo así, tanto la persona pues que en un momento determinado se enamora y encuentra a esa persona que lo quiere y todo esto, como el ludópata que está enganchado pues, un poco incluso más a una necesidad de logro. En el fondo, bueno, cada uno a su nivel está, o el workaholic, ¿no? El adicto al trabajo, ¿no? A los logros y todo esto, ¿no? Siempre está más ligado a los logros. Además, en el workaholic y todo eso, o sea, tiene un sentido en la medida en que esa persona pues abandona lo que es la familia y eso le sabe a menos porque la motivación emergente es su escuela de logro que viene después, etcétera, etcétera. Y debemos resumir hasta un punto que evolutivamente es hasta sano, ¿no? Una persona pasa pues, de adicto a la familia a adicto al workaholic, ¿no? Es un paso evolutivo lógico con su patología correspondiente, claro. Vale, pero entonces lo que estás diciendo tú es que, vamos a ver, que ese estado de flow, si uno tiene está anclado en una motivación muy fuerte, está muy anclado en la motivación de logro, cada vez que se ponga en una situación de logro, experimentará flow, porque la motivación. ¿Vale? Sí. Y entonces es una especie de proceso de retroalimentación. Pues ya sabemos, hay leyes que sabemos por psicología, que para que el logro funcione, pues esas dificultades intermedias, no excesivas, en fin, eso sí, exactamente. Yo entiendo que sí, una persona por motivada al logro, pues si es ludópata también siempre estará por un poco pues picándose con el coche con otro para ver si corre más, en fin, a ver si hago la comunión de mi hijo más cara que la del otro, no lo sé, probablemente sí. Y ahora fijemos otro tipo de adicción, que sería, pues, por ejemplo, no sé, la cháchara, ¿no? Todo eso lo que llama el verne de los juegos sociales, ¿no? Lo de hablar con la vecina y todo esto, pues todo eso, son medidas sociales y que es de relación, ¿no? De pertenencia. Y que se suele dar mucho pues, en mujeres que van separadas o solas, o que su marido nunca está en casa y todo eso, y que desarrollan una hiper relación de amistad y todo eso con vecinas, etcétera, etcétera, vamos, de estar mucho tiempo juntas, tomando café, no sé qué, yendo al cine juntas, hablando siempre, etcétera, etcétera, pues probablemente es otro tipo de adicción, a lo mejor no tan peligrosa como no sé, la ludopatía, el juego sentido o las drogas, pero bueno, son adicciones igual. Pero espera, parafraseando lo que me has dicho, lo que tú me has dicho es, vamos a ver, si cada vez que una persona que tenga muy activa, que esté muy polarizada en una motivación, más lo determinado social, de logro cada vez que se enfrente a una situación en la que satisfaga esa necesidad, experimentará flow. Sí. Y por ese mismo hecho, volver a buscarla. Claro. Es un proceso circular. El flow es el proceso que motiva. Y el flow es el proceso de satisfacción de la necesidad. Sí, es el proceso en el cual el ego se diluye. En algo más. No. Sí, no se diluye, sí, lo he dicho que está como adormecido gracias a que se identifica con algo más grande. Sí, pero me han dicho que era como dos egos gemelos, no desaparece hasta que no llega la... Sí, pero no, el ego yo diría que disminuye su valor. Vamos a pongámoslo muy sencillo. Una noche de borrachera donde dos personas beben mucho y cantan las tuyas partes disminuye pero no desaparece. Y se sienten amigos y que yo por ti lo que haga falta, etcétera, etcétera. Disminuye pero no desaparece. Por ejemplo, el alcohol es una droga sintónica, ¿no? De fluir. Siempre que experimentará, ¿no?